Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá estamos otro martes, no, miércoles. Martes fue hace mucho tiempo ya, a lo lejos. Otro miércoles más de Fogón virtual, de Fogón transpersonal. Esta vez en el ciclo Arquetipos, Divinidades y Mitos. Y bueno, hoy nos toca hablar de Hefestos. Lo denominamos sensibilidad y creatividad. Ya vamos a ver por qué. Hefesto o Hefestos era el dios de la forja, el dios del fuego. Ahí va. El dios del fuego, el dios de la forja, decíamos, era el creativo, era el que inventaba y construía cosas para los dioses. Así que ya podemos ir más o menos tomándole el peso a la cosa, desde qué lugar se va a ir construyendo este arquetipo. Así que, bueno, ya saben, nos juntamos acá todos los miércoles a las 9 de la noche. Yo hago este vivo, me gusta que me escriban, que me comenten cosas. De esa manera se vuelve más interactivo. Y cuando termina, a las 10 de la noche, nos vamos para Zoom. En la semana tenemos un grupito donde compartimos cosas. De hecho, vamos a hablar sobre vulnerabilidad. Posiblemente van a ver que esta divinidad, este Hefestos, es un dios que tiene una herida emocional. De hecho, él era lisiado, ahora vamos a ver. Y esto la autora con la que trabajamos, que es Shinji Noda Bolen, lo trabaja como la herida emocional. Entonces la vulnerabilidad es conectar un poco con esa herida y vincularnos con otros desde ese lugar también. Así que les recomiendo, para que miren luego si quieren, por un lado en mi canal hay un análisis sobre vulnerabilidad que hago en relación a una charla TED de Brené Brown que se llama Vulnerability TED. Lo googlean así, ponen Brené Brown. Bueno, hermosa, imperdible y un poco en esencia dice que escapamos a la vulnerabilidad porque nos conecta con el miedo, con la tristeza, pero que también es la que nos conecta con la creatividad, con el amor, nos conecta con otras personas. Entonces, bueno, a ver, estamos evitando aquello que a su vez es lo que nos puede hacer feliz. Bueno, es una visión interesante, se los recomiendo mucho. Bueno, bien, ¿y qué más les cuento? Que pueden entrar a la web, que tienen el enlace al pie del video o en el perfil de Instagram, www.transpersonales.com. Ahí pueden ver todo lo que podemos hacer en Transpersonales. Tienen un montón de clases que se dieron de forma abierta, que son informativas, pero también tienen contenido sobre tarot, arcanos mayores, arcanos menores, Jung y el tarot, Jung y la astrología, el pensamiento transpersonal y la teoría junguiana. Todo eso porque, bueno, a su vez hay cursos que pueden hacer en relación a eso. Así que, bueno, les invito a conocer la página y ver. ¿Y qué más? Si se quieren sumar al Zoom, que vamos a hacer cuando termine este vivo, me escriben por WhatsApp, que lo encuentran en cualquier parte de mis redes o tienen el enlace directo a WhatsApp en el perfil de Instagram o al pie del video. Así que hoy nos convoca Hefestos. Los romanos lo llamaban Vulcano, ya nos da esta idea de fuego, ¿no? Era el dios de la forja, era artesano, era herrero, y muchas veces estaba vinculado con la fuerza destructora del volcán. Se dice que vivió un tiempo en la isla de Lemnos, ahí había un punto donde brotaba lava volcánica y posiblemente su culto se hizo en torno a ese espacio. Así que representa un fuego que es más bien no como el de Hestia, que era el fuego del templo, el calor del hogar, sino que más bien era un fuego subterráneo, era esas altas temperaturas en las que puedo forjar justamente alguna, ya sean herramientas o cosas bellas. Vamos a ver que en las mitologías, o en la mitología, en los mitos de Festos, él era el marido de Afrodita. Y esta alianza, no muy feliz, se da a veces porque depende del mito que tomemos, ¿no? Hefestos la busca, otras veces es porque Afrodita lo elige y otras porque los obligan a casarse, ¿no? Pero de alguna manera es esta idea de que, o según la cual, el ser humano tiene esta capacidad no solo de crear, sino además de crear cosas bellas. Afrodita representa, entre otras cosas, las cosas bellas. La autora, nosotros trabajamos con Shinji Noda Bolen, con 2 libros,
los son dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer. Ella dice que de alguna manera Hefesto encarna la necesidad humana profunda de hacer cosas, de crear objetos que funcionen y que sean bonitos. Este arquetipo es el que nos conecta con la parte creativa nuestra, que tiene su origen en la vulnerabilidad. Por eso inicialmente les hablaba de la vulnerabilidad. El ser humano crea cosas que son funcionales, cosas que son útiles y bellas, y a veces cosas que son simplemente bellas, aunque no sean útiles. Bueno, Hefestos, etimológicamente, significa o fuego o brillar. Así que bueno, ya saben que el tema de la etimología es complicado, pero evidentemente se asocia a lo que nos va a representar luego. Se le solía representar musculoso, robusto, grande, con cuello fuerte y pelo en pecho, y con un pie deforme. Era el feo de los dioses, el único dios feo, y el único dios que trabajaba con las manos. Para determinada época de la cultura griega, en la historia griega clásica, antigua, el trabajar con las manos, que se llamaba trabajo banáusico, era considerado como de personas que no tenían cierto estatus social, digamos. El griego apelaba, buscaba y ponderaba el ocio creativo, ¿no? La capacidad de poder estar sin hacer nada. Y bueno, si bien nos parecen tan increíbles los griegos, a ojos actuales ellos tenían esclavos que le permitían llevar ese estilo de vida. Y estamos hablando siempre de quienes eran ciudadanos. No cualquier griego podía tener esclavos tampoco. Así que bueno, se lo representaba feo. Era el menos feliz de los dioses, dice la autora. No se sentía seguro, no sabía quién eran sus padres. Ahora vamos a hablar un poco de su genealogía. Y era muy desafortunado en el amor, porque bueno, era el marido de la más hermosa de las diosas, pero ya vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, aparentemente él va a ser hijo, se dice parterogenético, porque la parterogénesis es propia de unas células que generan a sus propias hijas. Lo estoy simplificando mucho, me escucha algún profe de biología y me mata. ¿Y esto qué significa? Bueno, que Hera lo tuvo por sí sola, por sí misma. No tuvo padre. ¿Y por qué hizo esto? Bueno, como ya sabemos cuando vimos a Hera, y un poquito también cuando hablamos del nacimiento de algunos dioses y los dioses como padres, nos enteramos que Atenea también nace solamente de Zeus, aunque con intervención de una titánide. Siempre me confundo, no sé si es Tetis o... bueno, no importa. O Temis. Bueno, creo que Temis. Bueno, se la traga y de la cabeza de Zeus nace Atenea. Entonces Hera se enoja, dice, vos tenés una hija que además nace adulta, perfecta, bella, vestida, con la armadura puesta, y se enoja. Entonces yo voy a tener por mi cuenta mi propio hijo, y nace Hefestos. Y Hefestos nace. Según un mito, ya nace rengo y debilucho, entonces es despreciado por su madre. Ella quería tener a alguien mejor que Atena, mejor que el hijo, que Atenea, que el hijo que había tenido Zeus, esta hija que había tenido Zeus. Otro mito dice que no, que simplemente era debilucho, pero tanto Hera como Zeus lo van a despreciar. De hecho, uno de los mitos dice que Zeus lo arroja del Olimpo tomándolo por el pie, y bueno, está durante un día cayendo hasta que cuando cae en la isla de Lemnos queda cojo para siempre, queda rengo, va a tener que andar con unas muletas de oro que se construye él para sí mismo. Entonces acá ya tenemos un montón de material para trabajarlo desde la perspectiva transpersonal o psicológica, si quieren, arquetípica. Siempre decimos que el arquetipo es un patrón de conducta. Entonces, ¿cómo va a ser ese patrón de conducta? Es eso de forma simplificada. Siempre digo, es mucho más complejo. Ya nos está dando la pauta de cómo va a ser una persona Hefestos que de alguna manera va a sentirse rechazado por quienes ocupan los roles paternos y maternos. Y digo sentirse rechazado porque Hefesto tiene un mundo interior muy rico, y así como con Hades, van a ver que tiene muchos puntos en común con Hades, lo que sucede cuando se activa este tipo de patrón de conducta es que la experiencia para mí es subjetiva. Entonces, no se trata tanto de lo que está sucediendo de forma objetiva, sino que la interpreto yo. Y eso que pasó
o eso que siento que pasó, mejor dicho, es lo que pasó. Hefestos, cuando tenemos este arquetipo muy presente en nosotros, un poco para trabajarlo y equilibrarlo, necesitamos incorporar esa cosa más de Apolo, más de Zeus, que es más racional y que me permite ser un poquito más objetivo. Con Hades pasaba algo similar, su propio mundo interior, esas imágenes interiores que irrumpían frente a alguna experiencia intensa, eran la realidad para él. Con Hefestos va a suceder algo similar. Entonces, la forma en que él vive este destrato, este maltrato, este abandono, este rechazo, y no solo de sus padres, lo va a condicionar. Digo no solo de sus padres porque las pocas veces que él volvió al Olimpo, recuerden que lo arrojan del Olimpo, y lo tomaban como, le hacían bullying, diríamos hoy. La autora dice, es el bufón. Y muchos de nosotros hemos recurrido como artilugio para sobrellevar alguna situación un poco vergonzante o incluso que percibimos amenazantes, hacernos los chistosos. Y de hecho ya ponernos en ese lugar, sobre todo quizás en la secundaria, ¿no? Y hacer reír al otro antes de que el otro se ría de mí y me deje en evidencia. Un poco esto de forma luminosa es el reírme de mí mismo, ¿no? Pero bueno, si estoy poseído por este patrón de conducta, voy a ocupar siempre ese lugar y eso tiene más que ver, me parece a mí, con la falta de amor propio que con la capacidad de reírte de vos mismo. Pero bueno, este rechazo llegaba y los dioses porque caminaba raro, era distinto, era el que trabajaba con las manos, era medio feo. Cuando lo representaban, para los griegos la proporción brindaba armonía y la armonía era la pauta de la belleza, ¿no? Tenían esta idea de la proporción áurea y bueno, cuando representaban una estatua tenían en cuenta ciertas proporciones que no tiene sentido explicar ahora, pero con Hefestos no. Cuando uno ve una representación de Hefesto lo ve más petizo, más rechoncho, más robusto, no se respetaban esas proporciones. Entonces esto es indicio de que era el dios feo. Bueno, lo van a adoptar, como es rechazado, va a ser adoptado por Tetis. Así que sí, Tetis es quien cría a Hefestos, entonces la madre de Atena, que siempre me olvido, es Temis. Metis, no Temis, Metis, ahí está. Van a criar las ninfas marinas Tetis y Eurínome en el fondo del mar. Esto es interesante también. Él va a instalar, va a vivir 9 años allí. Esto siempre nos aparece el número 9, nos habla un poco de un ciclo, ¿no? que termine, para dar lugar a un nuevo comienzo. Él va a instalar su forja ahí, una forja es donde trabajan los herreros, ¿no? En el fondo del mar, que es finalmente el reino de Poseidón. Y así como tiene mucho de Hades, porque es intravertido o introvertido, y su mundo interior determina un poco sus pautas de comportamiento, también es muy emocional, muy sensible. Por eso de alguna manera él se va a vivir al fondo del mar y es criado por estas ninfas marinas, u oceánides, ¿no? Hijas de océano. Eurínome es hija de océano, Tetis es una ninfa. Bueno, vamos a ver si cuando terminemos con este ciclo capaz hacemos uno o dos vivos donde hablemos de algunos personajes puntuales, ¿no? Explicando qué es una ninfa, qué es un oceánide, etc. Vamos a ver, que se está alargando bastante esto. Bueno, va a ser criado ahí. Y acá tenemos, bueno, esto en el fondo del mar, ahí va a poner su forja. Fíjense que también con el fondo del mar se asociaban los terremotos, aunque uno el terremoto lo vive en tierra seca, y los volcanes, uno pensaría que el fuego también es propio, pero no, también tienen su origen en lo más profundo del océano. Así que tenemos esta imagen del fuego, este ardor, esto que nos transmite el fuego en el mundo de las emociones. Y este es un poco Hefestos, ¿no? Ahora, a diferencia de Poseidón, que expresa y con su ira se lleva puesto como un tsunami cualquier cosa, Hefestos se lo va a guardar. Va a ser introvertido, se lo va a callar y eso va a generar un montón de cuestiones que vamos a ir desarrollando hoy a lo largo del encuentro. Bueno, están calladitos hoy, veo que hay gente conectada, saluden por Facebook, saluden por Insta, así no me aburro, háganme preguntas, hagan chistes. Acá estoy mirando en Instagram si alguien comentó. Bueno, gente conectada, pero sin comentarios. Bueno, comenten. Bueno, y el hecho de que haya tenido madres adoptivas también. Muchas veces esta sensación de rechazo del grupo de origen, vamos a hacer el clan, de la familia, de la madre, del padre, de alguien que tiene un Hefestos fuerte en sí, lo lleva a buscar padres o madres o figuras de ese tipo afuera. Y es un poco
la manera que quienes tienen este arquetipo muy activo tienen de equilibrarlo, buscar quien los mentoree, quien les enseñe a expresar lo que sienten, quien les enseñe alguna actividad creativa a través de la cual puedan expresarse. Esto es otra de las cosas esenciales de este arquetipo, es el poder expresar ese mundo interior, no como Poseidón, como un tsunami, sino a través del arte, de la creación, de crear cosas concretas. Y a veces acá vale la pena detenerse porque no se trata solamente de hacer una pintura, una escultura, algo que es en lo que pensamos en cuando hablamos de ser creativos, ¿no? Uno es creativo construyendo, uno es creativo resolviendo problemas, uno es creativo escribiendo. Bueno, este Hefestos en nosotros es una invitación a conectar con esa parte nuestra que nos permite ser creativos. Por eso comenzaba el vivo hablando de la vulnerabilidad. Bueno. Va a construir en distintos mitos, distintos instrumentos mágicos, ¿no? Una rueda que puede atizar el fuego, unos trípodes dorados que se movían en su taller y lo asistían, una trampa para aprisionar a Hera. Hera va a quedar suspendida en el aire, humillada, siendo vista por todos, y él un poco la va a extorsionar, ¿no? ¿Por qué le hace esto a la madre? Bueno, porque él no sabía que era la madre. Recuerden que él es abandonado, él es echado del Olimpo, eso dice uno de los mitos, él quería conocer su origen. Otros dicen que era porque quería una esposa, entonces dice que solo va a soltar a Hera si Afrodita o Atenea se casan con él. De hecho, hay un episodio en el que él va a querer tener relaciones sexuales con Atenea. Atenea es una de las 3 diosas vírgenes, esto era impensado. Así que lo que va a terminar sucediendo es que él va a eyacular en la pierna de Atenea, y Atenea se va a limpiar con un trapo de lana y va a arrojar el trapo, y finalmente va a ser fecundada la tierra, no Atenea, con ese trapo y con el semen en el trapo. Entonces, ¿quién van a ser de ahí? Erictonio. Todo, cuando aparece la palabra tonio o tónico, hace referencia a la tierra, ¿no? Puede ser que Erictonio signifique hijo de la tierra. ¿Y por qué parece que históricamente se inventó este mito? Porque de alguna manera los primeros reyes de la ciudad de Atenas tenían que ser hijos de Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Pero si era una diosa virgen, ¿cómo puede ser que tuviera hijos? Entonces aparentemente se crea esto para iniciar la dinastía de los primeros dioses atenienses, cuyo primer rey es justamente Erictonio. Así que sería hijo de Hefestos y de Atenea, o de Hefestos y de la Madre Tierra. Bueno, también va a crear unas autómatas doradas, unas mujeres que lo asistían en su forja. Y después, bueno, va a intervenir también aparentemente en el nacimiento de Atenea, porque va a ser quien le parte la cabeza a Zeus. Esto parece un poco contradecirse con el mito, ¿no?, de que Zeus no lo quería a Hefestos. También va a intervenir en el robo del fuego, cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses y se los entrega a los humanos. Va a ser maestro de algunos otros personajes y va a crear a Pandora. Va a crear a la primera mujer. Así como los cristianos tienen a Eva, los griegos tenían a esa primera mujer, era Pandora, con su caja. De eso también podríamos hacer un vivo, y todos los males que Pandora traía en esa caja. Fue un poco el castigo de Zeus a los hombres por haberles robado el fuego. Bueno, acá tenemos otro elemento interesante para interpretar. Crea mujeres, crea unas autómatas doradas, crea a Pandora, y las crea en relación a lo que siente en su mundo interior. Y esto puede pasar con una persona que es tan vívido su mundo interior y es la pauta que determina, para él es la realidad lo que siente dentro, que probablemente al enamorarse, podríamos decir también al vincularse en una sociedad, en una amistad, se pueda crear un ideal. Estoy idealizando a la otra persona, lo cual hacemos todos, pero cuando este patrón de conducta está muy activo, parece que se da mucho más. Y esto tiene algunas consecuencias, porque cuando el otro no responde a lo que yo me imagino, eso siempre resulta en conflicto, sobre todo si quiero formalizar una pareja, por ejemplo. Porque por otro lado, como Hefestos no expresa, no exterioriza, salvo a través del arte, y en los vínculos en general es mucho más,
vamos a decir, productivo el diálogo, es difícil que el otro se entere de lo que está sintiendo Hefestos o de lo que está viviendo o de cómo interpretó una actitud. Hefestos, si finalmente, gracias a otro arquetipo, termina hablando, bueno, quizás la persona se queda, ni siquiera me acuerdo que pasó eso y mucho menos me hubiera imaginado que lo ibas a interpretar de esa manera. Y acá aparece presente de vuelta la sensibilidad. Bueno, veo acá que estuvieron comentando un poquito, mejor así no me aburro. Sisi Castellar dice, hola Fernando, ¿de dónde puedo sacar información de estos arquetipos? Escríbanme por WhatsApp, tienen el enlace en el perfil de Instagram o al pie del video en Facebook, y yo te paso los libros, no hay problema, los tengo en PDF. ¿Qué más? A ver, que no puedo leer lo que ponen en Instagram en la compu, no sé por qué, después voy a chequear. Acá en Facebook, hola Yasmín, hola Daniel, hola Luciana. Luciana Vera, soy Valen, pone. Bueno, a veces pasa esto, el nombre del Facebook es otro. Me gustan muchísimo los dioses. Bueno, gracias Lu por comentar. Y Dani nos dice acá que Hefestos también creó los palacios a cada dios. Sí, tiene algo de arquitecto también. Bien, gracias. Imagínense que todo lo que se puede decir, yo acá en el vivo comento algunas cosas, pero comenten, si tienen data sobre esto, comenten. Gracias Dani, los palacios. Y en el libro de Robert Graves, los dioses del Olimpo, que también siempre me olvido el nombre del libro, el primer texto es un relato sobre los tronos, cómo es el trono, y bueno, aparentemente los construyó todos Hefestos también. Pero eso es más un invento de Robert Graves que otra cosa. Pero está muy bien hecho porque toma justamente los elementos que representan a los dioses. Bueno, ¿cómo logran, les estaba contando, en este afán o por casarse por Afrodita y Atenea o por conocer su origen y tener ahí capturada a Hera y humillándola, él se va del Olimpo y la deja ahí? Entonces, bueno, lo envían a Ares, el dios de la guerra, así que por la fuerza él iba a tener que acceder. Y por la fuerza Hefestos, recuerden que era un herrero, imagínense, un herrero con unos brazos así, lanzando fuego, expulsa al propio dios de la guerra. ¿Quién logra traerlo nuevamente para que libere a Hera de esa trampa? Nuestro amigo Dionisio. Dionisio va a ir, se llevan bien, uno podría decir que estos arquetipos se llevan bien en nosotros, y con el vino lo emborracha y bueno, en este estado así como de embriaguez, termina liberando a Hera. ¿Y qué podemos extraer de esto? ¿Qué conclusión si buscamos interpretarlo, ¿no? Bueno, cuidado a los Hefestos con el alcohol, con las adicciones en general, porque este mundo interior es tan rico y tan avasallante y determina tanto mi realidad que es muy probable que se recurran a cierto tipo de adormecimientos, podríamos decir, ¿no? El alcohol me adormece, pero también uno se puede adormecer, evidentemente con cualquier otro tipo de medicación o de droga, pero también uno se adormece consumiendo productos, comprando, comiendo, viendo tele. Quiero desconectar de esa vulnerabilidad. Por eso les recomendaba la charla TED de Brené Brown, Vulnerabilidad. El poder de la vulnerabilidad, creo que se llama. Búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar fácil. Hoy cuando termine el vivo, que nos vamos para Zoom, y quien se quiera sumar me escribe y le paso el enlace, vamos a estar charlando de eso. De hecho, a quienes están ya en el grupo de WhatsApp, les pasé el video hoy temprano para que lo traigan visto. Bueno, se enamoró de Hefestos. Bueno, sí, pasa mucho que esas mujeres que tienen más una especie de Deméter, o la persona que tiene una Deméter fuerte, bueno, va a ver un Hefestos, va a sentir ternura, lo va a querer cuidar, y me das pie a decir, sí. ¿Cómo son las parejas de la gente que tiene un Hefestos muy fuerte? Bueno, en general, cuando Hefestos logra canalizar su mundo interior a través de la creatividad, muchas veces se vuelven justamente artistas, artesanos. Pero decíamos en algún momento, hoy no lo dije, pero la autora va a dividir estos grupos de dioses en dioses más bien aceptados y dioses denigrados. Decíamos que Poseidón, por emocional, fue denigrado. Hades, por introvertido o introvertido, fue denigrado. Hefestos también, evidentemente, sus propios padres lo rechazan y le hacen bullying en el Olimpo.
Entonces él no tiene esas cualidades que tienen Zeus, que tienen Ares, que tiene Apolo, que tiene Hermes, que son esos dioses más bien ponderados. Él va a necesitar en general de una pareja. Esto le pasaba un poco también a otro nivel a Hades, lo decíamos en el otro encuentro. Hades necesita una pareja que lo comunique con el mundo exterior. Hefestos lo que va a necesitar también es una pareja que de pronto quizás pueda vender sus obras artísticas, porque él lo único que quiere es estar encerrado en su forja, en su taller, en su atelier. ¿Por qué? Porque le va a costar. Si él no logra desarrollar a Zeus, a Hermes, a Apolo, va a ser difícil que se inserte en este mundo, que es un mundo Zeus, y pueda competir, pueda vender. En general hay un gran amigo o cuando son famosos, ¿no? Estos artistas famosos tienen un representante que se encargan de eso. Esto se ve mucho en las películas, en las historias, ¿no? El creativo que está aislado del mundo, está en el fondo del océano, en su forja como Hefesto, y necesita de alguien que lo vincule. Quizás no tenga tanto problema para el vínculo afectivo, pero sí para este vínculo que exige lo laboral o el estatus social, digamos, para poder insertarse en ese mundo Zeus. Siempre la manera para cualquier arquetipo, ¿no?, de poder equilibrarse y funcionar bien es amigarse con otros arquetipos y trabajar en equipo. Bueno, bien. Bueno, acá estaba lo que nos decía Dani. También construyó los palacios de los Olímpicos, creó el rayo y el cetro de Zeus. Recordamos que el atributo de Zeus era el rayo. Fabricó el carro alado de Apolo, el dios del sol. Hizo las flechas para Apolo y Artemisa. Hizo una hoz para Demeter. Recuerden que Demeter era un poco la diosa de la cosecha y con la hoz se cosechaba. Armas para Atenea, armaduras para Aquiles, un collar para que Armonía lo llevara el día de su boda, y bueno, las sirvientas doradas autómatas de las que ya les hablé. En relación a la pareja, decíamos, bueno, él va a necesitar a alguien, pero en esta historia él es marido de Afrodita y es el marido cornudo. Esta es la palabra que usa la autora, porque Afrodita no solo que tuvo numerosas aventuras con numerosas parejas, pero su gran amor va a ser Ares. Afrodita es Venus, Ares es Marte, esta idea ya arquetípica, ¿no?, de Venus y Marte, este libro, película, ¿no? Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que nunca lo vi, dicho sea de paso, tendría que verlo. Entonces él, por un lado, lo sabía y no decía nada. Este es un arquetipo, ¿no? Bueno, estoy enamorado de esta persona, la tengo idealizada, me hago el tonto, me hago la tonta, no quiero creer, no quiero saber, no quiero escuchar, no quiero ver que está siendo infiel o que tiene un patrón de conducta, un comportamiento que a mí me hace mal, que me lastima, que me duele. Eso por un lado. Y luego sí hay un episodio donde él decide tomar cartas en el asunto y construye una red invisible. Este es un episodio bastante famoso. Entonces tiende esta red de una manera especial en la cama donde iban a yacer, iban a tener relaciones Ares y Afrodita, iban a ser capturados. Entonces él va a llamar a todos los dioses para que los humillen y finalmente lo que sucede es que todos se ríen de él. No se ríen ni de Afrodita ni de Ares, y esto también va como profundizando en la herida emocional que Hefestos tiene, ¿no? Porque quizás el problema no es la herida, porque todos tenemos una herida, este es el arquetipo del huérfano, sino en el caso de Hefestos, como arquetipo puro, es que no la comunica. Sí la puede expresar en soledad en su taller a través del arte, pero no la comunica, no la expresa. Y eso es lo que tiene que aprender Hefestos para equilibrarlo. Me gustaría saber, si me quieren ir comentando, si alguien se identifica con esto o conoce una persona Hefestos, ¿no? Dice Daniel, un dios feo y vulnerable. Siempre me pareció interesante esta idea de un dios imperfecto. Es que sí, y creo que en él se ve más claramente que en todos, porque imperfectos son todos, ¿no? Porque justamente esto es algo que tienen estos dioses que crearon los griegos, tienen miserias humanas, son muy humanos. Quizás uno ve otras mitologías y los dioses son como más perfectos, ¿no? Bueno, acá sí dice que se identifica, bueno, por eso capaz te enamoras de algún Hefesto o algún Hefesto. Bueno, cuando llegan todos los dioses se terminan riendo de él. Bueno, vamos a algunas cuestiones más arquetípicas. Es un dios despreciado,
eh, y despreciado por lo terreno. Hefestos no va a funcionar bien en esta cultura patriarcal. Él va a tener otras prioridades, su mundo interior, lo creativo, lo bello, que a veces es valorado, no digo que no, pero en general en este mundo conviene lo práctico, lo rápido, incluso lo efímero, y tengo que poder venderlo y comerciarlo y lograr poder y éxito. Esto ya lo estábamos diciendo. Esta idea del bufón, cuando se atrevía a volver al Olimpo, era ridiculizado. De hecho, una de las veces que volvió borracho, porque lo trajo Dionisio, ¿no? Bajo la influencia del alcohol. Pero en su propio elemento, dice la autora, en su trabajo, en la forja, Hefesto era el maestro, era el mejor. Él tiene la capacidad del trabajo creativo, esto lo vemos en muchas personas que son creativas y que son hábiles con las manos y que con 2 o 3 movimientos crean cualquier cosa que es bella, porque recuerden que él está casado con Afrodita. Él logra enraizar, él es un dios que nos conecta con la tierra, a diferencia de los que están en el Monte Olimpo, que están en la cima de la montaña, están vinculados con el aire, con el pensamiento, con la razón. Él es terrenal, él es como Poseidón, el océano está abajo, él es como Hades, que está en el inframundo. Ya no es como Zeus y como otros dioses que vamos a ver luego, el sol, Apolo, ¿no? O Hermes, que tiene que ver también con la volatilidad, con el aire, con el movimiento. Bueno, herrero del alma lo llama la autora. Y siempre ahí está presente la belleza y la expresividad. Lo importante es que este trabajo, y de esto podríamos hablar largo y tendido, sobre la arteterapia y lo que cada uno pueda entender por arteterapia. Preguntan acá, sí, dice que le cuesta canalizar y expresar, que siente demasiado. Bueno, yo creo que a través del arte. ¿Cómo se equilibra? Bueno, podés ir viéndote el vivo de Zeus para ser un poquito más Zeus y probablemente con las próximas divinidades que veamos, Atenea, que es más mental, Apolo, que es más práctico y perfeccionista, Hermes, que es el que comunica desde ese lugar, Hefestos. Poder no solo ser Hefestos y poder no solo comunicar a través del arte, sino también a través de la palabra, ¿no? Y siendo práctico. Así es como equilibrio, siempre equilibrio teniendo lo más accesibles que se pueda al resto de las divinidades. Bueno. Bien. Y esta idea, ¿no? Desde la creatividad yo lo que hago es liberar algo que ya está ahí, ¿no? Y se cuenta que Miguel Ángel decía que él del bloque de mármol liberaba la escultura que ya estaba ahí, simplemente sacaba lo que sobraba. Y quizás este es un poco el trabajo que hacemos con nuestro propio inconsciente, ¿no? De revelar aquello que siempre estuvo ahí y en este proceso creativo hacer consciente contenidos interiores. Y les decía que sobre esto podemos hablar largo y tendido, sobre lo que se conoce como arteterapia. Jung la ha mencionado y si bien no ha dejado lineamientos sobre cómo tiene que ser la arteterapia, pueden ver una película que tiene que ver con esto, anoten, se llama Nice, El corazón de la locura. Estaba en Netflix hasta no hace mucho, es brasilera y habla de una psiquiatra que trabaja con arteterapia, con enfermos psiquiátricos en un neuropsiquiátrico. Y yo la empecé a ver porque la empecé a ver y en un momento ya le escribe una carta a Jung. Yo no sabía que pasaba eso y bueno, me pareció súper interesante y la suelo recomendar. Mírenla. Pero es como a través del arte, y para conectar con el arte tengo que conectar con mi niño interior. Muchas veces, por ejemplo en la formación, yo les propongo en una de las primeras clases hacer un diario bitácora, una visualización y un collage. Y hay gente que no tiene el efecto tan desarrollado y le cuesta mucho, no lo hace, lo cual no es un problema. Pero una de las sugerencias es conecten con ese niño interior, por más que suene trillado, porque cuando vos le das a un nene una hoja y un lápiz para que te dibuje, no te va a decir no sé dibujar, va a ser lo mejor que salga de él y te lo va a mostrar con orgullo y recuperar un poco eso ya de adultos, no pensar que lo que expreso artísticamente tiene que ser de determinada manera, correrme del perfeccionismo y ya poder estar entrando en una especie de trance, de estado de conciencia ampliada, si quieren, y volcar artísticamente todo ese contenido inconsciente sin ponerle cabeza, porque la cabeza puede venir luego a la hora de analizar.
porque por ejemplo al expresar artísticamente la diferencia entre lo que yo tengo dentro y lo que logro poner ahí, también tiene un sentido. Quienes estudian arteterapia esto lo saben bien. Y si yo a lo largo del tiempo, por ejemplo, dibujo o represento más o menos la misma temática, la forma en que va variando lo que represento, siendo que hay un hilo conductor, resulta reveladora. De alguna manera, la forma en que se transforma lo que estoy expresando habla de cómo me estoy transformando yo interiormente también. Y aunque no sea una serie donde se repite un elemento, a veces simplemente estoy dibujando cosas random o representando cosas y luego veo que hay un hilo conductor. Entonces, entregarme a eso, aunque me parezca feo, aunque me parezca que no tiene sentido, y para eso nos ayuda Hefestos. Bueno, acá veo que saluda también Adricol, el corazón de la locura, Nice, N-I-C-E, el corazón de la locura. Ada dice, me identifico muchísimo, he convertido mi vida en arte para sanar y volver a conectar con mi esencia. El arte sana. Es verdad, estamos de acuerdo, Ada. Gracias por compartir. Bueno, ¿de qué más les puedo hablar? De todo lo que se puede decir. Vamos a ver. Bueno, profundicemos un poquito sobre la herida emocional. Muchas veces se habla de la herida. Andy Cole. Ah, gracias, ahí lo puso en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Ahí puso Nice, el corazón de la locura. Bueno, esto de que él sea el artesano rengo o el artesano cojo, a los argentinos esa expresión nos va a causar gracia, en otros lugares quizás no. Es la única deidad principal, de las principales, imperfecta. La herida emocional se la causa a sus padres. Y en general todos nosotros tenemos una herida del alma. ¿Qué es una herida del alma? Que lo decimos así, pues un lenguaje poético. Es alguna experiencia que nos ha resultado determinante. En general, en los primeros años de vida. Puede ser el desprecio, el rechazo, la traición. Cada uno irá viendo. Esto tiene mucho que ver con el arquetipo del huérfano. De alguna manera, porque el inocente es el primero, el huérfano es el segundo. Esto de acuerdo al esquema que elabora Carol Pearson. De paso les cuento que va a haber un retiro de fin de semana donde vamos a trabajar los 12 arquetipos en el viaje del héroe, de acuerdo a Carol Pearson, de forma experiencial, vivencial. Así que si a alguien le interesa, me escribe y le cuento cómo va a ser. Vamos a trabajar con esto, ¿no? Y el inocente, que es el primero, la palabra inocente significa sin herida. Y cuando ya quiero esa herida, de alguna manera, me gusta porque, por ejemplo, en el libro El hombre y sus símbolos, en el capítulo, uno de los capítulos que escribe Marie-Louise Bonfrance, dice, ese terrible día que por primera vez en el jardín un compañero le pega al otro y el que recibe el golpe se da cuenta, ¿no? que nada, que conecta con el sufrimiento desde un nuevo lugar, de alguna manera. Bueno, cada uno tendrá su herida, es todo un trabajo encontrarla, ponerle nombre, ponerle imagen, y eso también es muy sanador, y sobre todo expresarla artísticamente, ¿no? Bueno, este arquetipo representa esto. Muchas veces son papá y mamá, desde el amor, queriendo que no hagamos alguna cosa o que hagamos alguna cosa, porque ellos tienen sus expectativas, porque muchos padres viven a través de los hijos. De todo eso hablamos en el vivo con el nombre Las divinidades como padres. Pero este arquetipo nos da ese instinto, Hefestos, nuestro Hefesto interior, un instinto para trabajar como un medio de evolución y de sanar esas heridas. Crear es inseparable, para quienes tienen este arquetipo a flor de piel, de las heridas emocionales. Y lo asocia un poco con esta idea del sanador herido, el centauro Quirón. Vamos a ver si algún día hablamos de Quirón, que estaba herido y le dolía, pero ayudaba a los demás. Es decir, desde mi herida yo puedo ayudar a otros. Porque lo pasé, puedo buscar en mí mi propia experiencia, eso que estás viviendo vos. Quizás no viví lo mismo, pero viví algo que me generó la misma emoción y puedo acompañarte desde ahí. Esto tiene que ver con la empatía, ¿no? Y acá es el sanador enfermo, el sanador enfermo, dice la autora, que dice, con sus propias heridas también cura a los demás. Es decir, Hefesto también me conecta con ese aspecto.
Eh, y esto me encantó. Dice, lo que Festos no es, lo es en su trabajo terminado. Él, creando cosas útiles y bellas, se completa a sí mismo de alguna manera. Y de vuelta, la artesana, como dijeron, ¿no? Bueno, veo que acá pusieron, gracias Dani, en YouTube. No sabía que estaba en YouTube, qué bueno. Y Mónica dice acá que le gusta cómo hago analogías, que le caigo bien. Bueno, Moni, gracias. Bien, dame tiempo que ya te voy a decepcionar, no te hagas problema. Bueno, bien. Les decía entonces que lo que Festos no es, lo es en su trabajo terminado. Dice, no podía ser hermoso, por eso creaba belleza. Su pie no se movía como debía, pero lo que él hacía funcionaba perfectamente. Mediante su trabajo puede verse así reflejado, intacto y funcionando correctamente. Y me estoy emocionando un poco cuando lo leo porque, no sé, estará tocando algo en mí. Me hace acordar también a esta frase, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, un poco al revés también podría funcionar en este caso. Haz lo que yo hago, pero no lo que yo digo. Pero quizás a través de mis acciones, de mis creaciones, de mis dones, de alguna manera lo que está diciendo acá la autora, puedo completarme, sabiendo que en otros lados soy incompleto, ¿no? O no soy perfecto. Y esto tiene que ver con la vulnerabilidad también. La vulnerabilidad implica aceptarme como soy, decirme, no sos perfecto, no soy perfecto, pero me amo como soy. Pensaba esto, por eso me colgué. Imagínense criar un niño así, ¿no? Decirle ya desde chiquito, no sos perfecto, pero sos hermoso como sos y te quiero así. Y después ya te vas a dar cuenta que lo que no tenés de perfecto es lo que te hace hermoso. Bueno, me parece una linda reflexión. Bien. Y para ir cerrando, hay otro patrón de conducta cuando alguien ocupa el rol de Hefestos en la familia. Uno de los mitos dice que Hefestos es arrojado del Olimpo por Zeus debido a que interviene en una pelea que Hefestos tenía con Hera. Y muchas veces hay alguien en el sistema, hablamos de sistema o de constelación, ¿no? Cuando hay elementos que están vinculados por algo, una familia es un sistema, que tiene su propia homeostasis, su propio equilibrio, su propia dinámica interior, como un ecosistema. Entonces a veces cuando falta un cierto tipo de energía, esa energía la aporta alguno de los miembros del sistema que quizás no tiene esa energía como algo natural, pero es el que la tiene un poquito más cerca de la conciencia. Entonces la aporta y va construyendo una máscara desde ese lugar y se va condicionando. Hefestos, cuando Hefestos está ahí, muchas veces quien está ahí termina queriendo ocupar ese rol y sale muy herido porque empieza a desarrollar un temor interior que no expresa, no hagas esto que papá se puede enojar, no hagas esto que a mamá le puede doler, y se termina convirtiendo un poco en este reconciliador de la paz con el grupo de amigos también, y empieza como a no poder enojarse porque enojarse le implica conflicto, y no tolera cuando alguien se enoja y se exacerba porque lo tiene en sombra. Y esto es en relación a esta construcción, dice la autora, no hagas enfadar a papá porque se meterá con todos nosotros, ¿no? A veces hay un hermanito que dice eso, o a veces es la propia madre la que dice, ¿no? O el propio padre. Bueno. Bien, creo que más o menos lo principal lo comenté. Acá Dani dice, en sus creaciones bellas expresa su esencia. Bien, sí, estoy de acuerdo, Dani. Me identifico con la parte del sanador herido, dice Pau. Hola, Pau. A mí también, dice Lila. Y sí, dice, es que sí. Es necesario lo que lees. Bueno, no sé a qué estás haciendo referencia ahí puntualmente, pero les agradezco por comentar. Bueno. Andy dice, me pasan cosas con las personas cuando el otro está mal. Lo siento en mi cuerpo a veces. Bueno, a veces también ahí me das pie a decir, Adri, que
de vuelta, los arquetipos aparecen a veces de forma exacerbada, es decir, si a mí me lleva puesto lo mal que está la otra persona, no solo que no puedo acompañar a la otra persona, sino que me pongo mal yo también, ¿no? Entonces hay que equilibrar, hay que traer a Apolo, hay que traer a Atena, hay que poder ser un poco más frío, tomar un poco más de distancia, observar, para poder asistir también, ¿no? Si no, todo lo que me pasa me lleva puesto. Bueno. Bien, vamos a dejar acá, hay un montón más para hablar, a quien le interese profundizar en este tema me escribe, le paso el PDF, pero ya hoy me voy despidiendo, invitándoles a que se sumen al Zoom que vamos a hacer ahora, que es un Zoom. Hoy yo voy a proponer hablar de vulnerabilidad, pero la realidad es que ya se armó un grupo tan lindo que terminamos hablando de las cosas que puedan ir surgiendo. A veces hacemos algún pequeño ritual, otras veces una visualización. Así que bueno, están invitados, me escriben y yo les paso el enlace. Les invito a visitar mi página y tienen un montón de clases gratis para ver y para ver los cursos que pueden hacer conmigo también. Ahora va a empezar un curso de arcanos mayores, siempre con mirada junguiana. Y también todavía están a tiempo de sumarse a la formación en pensamiento transpersonal y teoría junguiana. También al retiro, que va a ser en agosto, si a alguien le interesa, me escribe, me pide info. Mi WhatsApp está por todos lados en mis redes, en mi página, y tienen el enlace también al pie del video. Bueno, les mando un beso enorme. Acá a ver, comentan unas cosas más. Adri dice, si una persona está con depresión, lo abrazo y siento lo que siente. Bueno, eso te puede ayudar mucho como acompañante de esa persona, si no te termina deprimiendo a vos también, ¿no, Adri? Bueno, Pau saluda y acá Sisi dice, es emocionante. La lectura que hice, eso que mencioné puntualmente, emociona, lo expresa muy lindo la autora, la verdad que sí. Bueno, se entendió perfecto. Bueno, beso enorme, muchísimas gracias por acompañar, por apoyar, por crear ustedes este espacio donde yo puedo venir a contar estas cosas y aprender un montón. Yo siento que cuando transmito esto aprendo mucho más profundamente, así que les agradezco. Nos vemos en un rato o la semana que viene. Adiós.